Arranco. Bueno, buenas tardes, lunes 4 de noviembre de 2024, siendo las 14:38 horas, damos comienzo a la jornada de hoy, el encuentro académico con la Comisión de Niñez y Adolescencia y Noveles. Vamos a escuchar a la doctora Celato, que nos va a hacer comentario al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, prestación subrogada y voluntad procreacional. Em, Bueno, y para ponernos en tema, Gisela Yunco, la directora de la comisión, va a hacer referencia a dos artículos que se van a tratar en el fallo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, en referencia al fallo al cual la doctora Celato ahora va a dar su exposición, tenemos que recordar los artículos 558 y 562 de nuestro Código Civil y Comercial, los cuales el artículo 558 refiere a las fuentes de la filiación, que puede ser por adopción, por naturaleza o por técnicas de reproducción humana asistida. Y el artículo 562 refiere a lo que es la voluntad procreacional. Así que bueno, ahora vamos a escuchar la exposición de la doctora Griselda Celato. Bienvenida. Bueno, venida Griselda, ahora la voy a presentar con honores. La doctora Griselda Celato es abogada graduada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, especialista en derechos de niños, niñas y adolescentes y adultos mayores, en derecho previsional, consumidores y derechos humanos, es capacitadora, autora del libro Tu puente hacia el derecho, directora de la Comisión de Niñez y Adolescencia de la Asociación Abogados del Fuero, miembro del Instituto de Derecho de Familia del Colegio de Abogados de la Capital Federal y de la Comisión de Niñez y Adolescencia también del Colegio de Abogados de Capital Federal. Bueno, tenés la palabra, Griselda. Griselda, no se te escucha, ¿eh? A ver ahí. ¿La escuchan a Griselda ustedes? No. No. A ver, ¿se me escucha ahí? Sí. Sí. Ah, genial. Gracias, Facu. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por la presentación. Un poco contarles que la idea de este espacio no es solamente mi disertación, sino que también podamos abrir juego al debate y que hagamos un análisis conjunto, ¿sí? A partir de este caso, algunos aspectos prácticos a tener en cuenta que como profesionales de la abogacía debemos conocer, a nivel estrategias incluso, así que bueno, un poquito la idea es abrir un poco la perspectiva o los análisis que tendríamos que hacer, y digo los análisis porque son algunos frentes que tendríamos la posibilidad de atacar. En relación al fallo reciente que salió por todos lados, donde, bueno, decía que la Corte le rechazó la posibilidad a un matrimonio gay de dos hombres de que desplacen a la mamá gestante en lo que es la situación registral, ¿sí? Lo que sería la partida de nacimiento, el vínculo filiatorio que surge de esa partida. Hay ciertas cuestiones a tener en cuenta partiendo de la base. Si uno lee detenidamente el fallo, ¿sí? Una de las cosas que plantean es que, por ejemplo, que los actores no plantearon la inconstitucionalidad del artículo 562 del Código Civil y Comercial de la Nación. Lo cierto es que, a ver, el planteo no pasa en sí por el artículo, sino por la cuestión registral, ¿sí? Y por otro lado, bueno, obviamente la Corte no se puede en principio expedir ultrapetitios si la parte no lo han pedido, con lo cual plantear la inconstitucionalidad, más allá de que después en el transcurso de la causa la Defensoría General de la Nación, en connivencia con la Procuración General, han en forma subsidiaria planteado digamos, la inconstitucionalidad, la realidad es que no, no sería tema de debate o sería aplicable en el núcleo del caso, ¿sí? Por otro lado, otra de las cosas que no acreditaron, ya después vamos a ver algunos detalles técnicos de la ley específica de técnicas de reproducción humana asistida,
no han planteado la existencia de los consentimientos de las tres partes involucradas, es decir, hay ciertos protocolos a seguir al avance del tratamiento en cada etapa, tienen que ir firmando esos avales, y hay cosas que no se han cumplimentado, desde la cuestión incluso previa al litigio, ¿sí? En lo que es la formalidad y el protocolo a seguir. Y por otro lado, tampoco han podido acreditar en el marco de la causa que había como un vínculo de amistad entre las partes como para que esta persona ponga su voluntad gestacional. Ahora bien, ustedes bien saben que es un tema todavía en agenda y que no se ha legislado, por eso en algún momento también se habla del vacío legal. Acá hay un tema de hasta qué punto legalizar lo que muchos conocen como alquiler de vientre. A ver, tienen que tener en cuenta técnicamente dos aspectos. Por un lado está la subrogación, donde se puede dar incluso de que se utilicen espermas con óvulos propios de la gestante, o puede ser el vientre de alquiler específicamente, que era lo que, digamos, en algún punto se estaba debatiendo, donde pone a disposición su útero para llevar a cabo el embarazo. Acá evidentemente lo que pasó, se decía, a ver, hay un tema de alquiler de vientre o no, hubo un contrato de por medio, hubo una comercialización, bueno, son cuestiones que han quedado ahí medio dado vuelta. Por otro lado, los actores cuestionan este planteamiento que hace la Cámara cuando apela a la sentencia, porque desde ya les adelanto que en primera instancia les habían hecho el lugar al pedido por jurisprudencia anterior de desplazar a la madre gestante. Dicen como que esto de ser tan rigurosos con el consentimiento y el protocolo, no estaban tan de acuerdo con eso, ¿sí? Quienes reclamaban. ¿Qué pasa? Si bien el artículo 562 no habla de la gestación por subrogación, la realidad es que ellos hacen el siguiente planteamiento: lo que no está prohibido está permitido. Entonces, en ese sentido, deberían darle lugar a avanzar por la práctica adoptada a hacer una rectificación de partida de nacimiento. Es muy interesante el fallo, después yo se lo pasé a las colegas para que lo compartan por chat. Uno de los antecedentes que se hacen mención en este fallo, que es el fallo Artavia Murillo, ¿sí? De útero subrogado, y es un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso se había hecho un litigio contra Costa Rica, porque en Costa Rica no permitían la técnica que ellos querían aplicar. Más adelante les voy a explicar a modo sintético de qué se trataba ese caso, pero lo que vamos a rescatar es que una de las cosas que se dice en este fallo, el que salió hace unos días, es que los derechos reproductivos integran los derechos humanos, motivo por el cual el hecho de no permitir esta técnica, en términos de prohibición absoluta, lo que hace es de alguna manera violar derechos consagrados en instrumentos internacionales con jerarquía constitucional. Por otro lado, como dije recién, no se puede plantear la inconstitucionalidad del 562 por dos motivos. Primero, porque no es técnicamente al 100% aplicable en caso, y por el otro lado, porque la parte actora no lo fundamentó al momento del planteamiento de la demanda, ¿sí? En tal caso, lo que ellos establecen es que tendría que haber alguna especie de juego normativo entre lo que es el 558 y el 562 del Código, pero bueno, en los hechos, la Corte no puede suplir la ley, ¿sí? Es tarea del Poder Legislativo regular esta práctica. Ahora bien, de alguna manera consideramos perdón, me entró una llamada perdida, por eso se me entrecortaba. ¿Se me escucha bien? Sí, Gris, se escucha perfecto. Fantástico. Está bueno esto de que no quiera la Corte venir a salvaguardar una falla, porque bueno, a ver, si nosotros permitimos que la jurisprudencia avance en ese sentido, seguimos trasladando de la anomia precisamente el vacío legal, ¿sí? La falta de norma en la materia. Entonces, en algún punto está bien que digan, bueno, a ver, yo no puedo meterme en cuestiones legislativas, pero sí lo que hago es remitir el caso para que el Poder Legislativo
tome el guante y diga, bueno, tuvimos esta situación, tratemos de legislar a ver qué es lo que se puede hacer. Si bien sabemos que por ley puede haber solamente 2 vínculos filiales, sí hay jurisprudencia, de hecho hay un fallo de la doctora Rey Galindo donde ha permitido una triple filiación, eso ha salido por todos lados, ustedes lo saben. Y por otro lado, el otro artículo, el 562, que dice, bueno, la mamá es quien lo trajo al mundo. Por eso digo, hay mucho tema de debate y también hay cuestiones biológicas en el medio, no solo cuestiones normativas. Por otro lado, uno de los argumentos del fallo que también dicen que no es relevante a los fines filiatorios, ¿sí? Que exista un acuerdo de gestación por sustitución, también lo que dicen es que para esto nosotros ya tenemos normas específicas de lo que son los vínculos filiares. Lo que sí es importante tener en cuenta en este caso es que, a ver, el hecho de decidir traer un hijo al mundo, como lo he dicho en otras oportunidades, y perdón si suena muy chocante, no es comprar caramelos en un kiosco, uno está trayendo al mundo a un sujeto de derecho, ¿sí? Este niño, esta niña, cuando crezca, va a empezar a tener dudas, digo, empecemos como a tener un poco más la mirada holística del derecho en este aspecto, y tengamos en cuenta la cuestión de qué derechos estarían en juego para esta personita que está viniendo al mundo, ¿sí? A mí en principio se me vienen a la mente mínimamente 3 derechos. El derecho a la identidad, ¿sí? El derecho a decidir y también, un dato no menor, el derecho a la salud. ¿Y por qué? Porque incluso desde el aspecto biológico puede darse la siguiente situación, y de hecho hubo casos. Cuando se dan casos donde hay netamente un alquiler de vientre, donde la mujer solo pone el útero, ¿sí? Se le implantan óvulos y espermas, hay un periodo ventana entre la inyección y la efectiva implantación que puede llegar a trasladar cierta información. Por eso a veces lo que pasa es que esos bebés vienen al mundo y suelen tomar algunos rasgos característicos de la gestante, ¿sí? También en el periodo de 9 meses puede darse, incluso a través de la alimentación por el cordón umbilical, que pueda darse algún riesgo de contraer alguna enfermedad. De hecho, existe, por ejemplo, y lo digo más al llano, cuántos casos hay de diabetes gestacional que se le traspasa a ese bebé en formación. Entonces, acá no se trata tanto de la cuestión de avanzar en derechos negando otros o desplazando a la mujer gestante, sino también ir a un juego armónico de derechos, donde también se tengan en cuenta los derechos de esta personita que está viniendo al mundo, ¿sí? Sintéticamente, como les dije, en este fallo puntual, en primera instancia, se hizo lugar al pedido por jurisprudencia anterior. En segunda instancia, porque la apelación la hizo Defensoría General de la Nación, como dije, en connivencia con Procurador Fiscal, piden que se revoque. Efectivamente, la Cámara revoca la sentencia porque entiende también que en algún punto se está vulnerando el interés superior del niño, o sea, ya la mirada es más amplia. Y obviamente la Corte Suprema decide confirmar este rechazo, ¿sí? De decir, bueno, la sentencia de grado es improcedente y no hace lugar. Hay 2 cositas que yo le quiero traer a colación. Por ejemplo, no sé si alguno vio la serie Envidiosa, pero en la serie Envidiosa hay un capítulo donde Griselda Siciliani va en búsqueda de su papá biológico con el que no han crecido en lo que es un vínculo afectivo, porque los abandonó cuando eran muy chicas. Su hermana cae internada, al parecer por alguna enfermedad, y lo que hace Griselda Siciliani es buscar a su papá al solo efecto de preguntarle qué antecedentes tenía a nivel de enfermedad para ver si había alguna cuestión hereditaria en juego. O sea, por eso les pongo el ejemplo, fíjense, ¿no? Lo único que me importa es, bueno, ¿hay algo hereditario acá involucrado? Bueno, ahí ya hay un derecho a tener en cuenta respecto de este bebé que está viniendo al mundo. Después también hay otro testimonio. Yo tuve la posibilidad de participar en un Zoom donde habían planteado un caso. Fíjense lo que es esto, ¿no? Era un matrimonio, habían tenido un primer hijo sin ningún problema, el marido se enferma, ellos tenían como proyecto tener un hijo más adelante, pero el marido en su enfermedad y en una voluntad del matrimonio decide congelar su información para que a futuro la esposa pueda llegar a llevar adelante ese embarazo con esa información, ¿sí?
El caso terminó con reclamos de índole judicial. No tengo detalles del caso, pero sí lo que tengo es esto de que los abuelos paternos, o sea, del fallecido, se oponían a que esta mujer lleve adelante esa práctica, a pesar de que había sido un acuerdo del matrimonio, ¿no? Entonces ahí también entran en juego los terceros que se meten en las decisiones de la pareja. La pregunta, digamos, el caso fue puesto en práctica a los efectos del debate, yo por eso también lo traigo ahora para ver qué opinan ustedes de esto. Yo considero que si hay un matrimonio procreacional donde el marido deja su consentimiento en vida y que no avanzan por otro modo al solo efecto de que se enfermó y no iba a ser efectivo en ese momento, ¿por qué motivo negarle a esta mujer que decidía avanzar con esa decisión en común de llevar a cabo la práctica? Y más aún, ese hijo que han tenido, la posibilidad de tener un hermano. O sea, fíjense cómo se va ampliando la mirada. Aclarado este punto, aclarado cómo actuó la Corte, ¿sí? Hay sociales que ahí Sole está compartiendo para que vean los proyectos que existen. Es importante que tengamos en cuenta, cuando a ustedes les llega un caso, mínimamente tienen que conocer aspectos técnicos, ya no tanto la cuestión jurisprudencial, sobre todo porque hay un vacío legal en juego, pero sí hay una ley con ciertos requisitos para lo que es estas prácticas de técnicas de reproducción humana asistida. Si quieren tomar nota, es la ley 26.862. Esta ley 26.862 es del año 2013, fíjense, 11 años han pasado, es de junio de 2013. Y hay cuestiones técnicas que aborda esta ley. Por ejemplo, que hay dos tipos de técnicas de reproducción asistida que ustedes tienen que conocer. Una es la de baja complejidad. La de baja complejidad es aquella en la que se utiliza el óvulo de la gestante, ¿sí? Se le inyecta solamente el esperma y se busca la concepción con esta información genética. Y la de alta complejidad es ya la que directamente la mujer gestante pone a disposición su útero y recibe el óvulo y el esperma donado, ¿sí? Eso se llama de alta complejidad. Obviamente que la ley también, y a nivel médico, pone algunos parámetros, ¿sí? Por ejemplo, si se va a aplicar una técnica de baja complejidad y surge de la ley, solo se los referencio, lo pueden leer ustedes también. Dice que, por ejemplo, es una práctica que se puede, ¿hasta cuántas veces se puede intentar ese tratamiento? Bueno, en principio se dice que máximo hay hasta 4 oportunidades de intentarlo. Y en el caso de alta complejidad, se dice que hasta 3 intentos con una pausa de 3 meses entre cada intento. Y también hay un límite de edades en principio, ¿sí? Si vamos a ir por la técnica de la baja complejidad, es hasta los 44 años, salvo que la prescripción médica diga lo opuesto. Y en el caso de solamente poner a disposición el útero, se extiende hasta los 51. Obviamente que para estas técnicas hay cosas a tener en juego. Por ejemplo, una de las cosas que piden es que al menos hayan existido 3 intentos de tratamiento por baja complejidad antes de ir a los de alta complejidad. Obviamente también todo lo que se lleve a cabo tiene que estar en la historia clínica de quien pone su cuerpo a disposición. Y también hay cuestiones protocolares a nivel consentimiento, o sea, en cada etapa, como dije hace un ratito, en cada etapa del embarazo o del tratamiento, mejor dicho, tienen que ir firmándose los correspondientes avales y estar en la respectiva historia clínica. Ahora bien, obviamente tiene que ser voluntario y por escrito, ¿sí? Para perfeccionarlo, pero esto también abre otro juego y surge la duda que puede llegar a darse, que es el tema de la revocación. Digo, hasta acá está todo fantástico. La pregunta es, ¿se puede dar marcha atrás? Y bueno, hay una instancia, por ejemplo,
que puede ser antes de empezar el tratamiento o con el tratamiento iniciado, bueno, ¿cuáles serían los momentos del arrepentimiento? Bueno, en los casos de baja complejidad sería hasta que se le haga la inseminación, ¿sí? Y en los casos de alta complejidad, hasta antes de que se haga la implantación. Esos serían como los periodos a tener en cuenta. Ahora bien, después de todo este abordaje, yo los invito al debate, pero también les invito a preguntarse lo siguiente. Por ejemplo, el caso que tiene que ver con este fallo que salió publicado plantea de que la pareja, ¿sí?, el matrimonio gay, entre hombres, inicia una demanda contra la gestante, que obviamente la gestante se allanó. A los fines técnicos, ¿no hubiese sido mejor, atento a la voluntad procreacional y gestacional que se supone que se efectuó, que primero hayan en forma conjunta las tres partes, hayan hecho algún intento de rectificación ante el registro y ante la negativa del registro a accionar contra el Estado? No sé, pregunto, porque lo que hicieron los letrados es encauzar una guerra entre quien puso su cuerpo a disposición y la pareja que quería que aparezcan solamente sus nombres en la partida de nacimiento. Primer pregunta que me hago. Segunda pregunta que me hago. ¿No existe la posibilidad, dado de que existen estas prácticas, de que se establezca algún tipo de sistema registral? Porque, a ver, acá abro un paréntesis. Ustedes bien saben que, por ejemplo, cuando uno inicia una sucesión, lo primero que acompaña para acreditar el vínculo, ¿qué es? La partida de nacimiento, ¿sí? O sea, la gravedad de lo que figura en la partida es a los fines de la vocación hereditaria. Pero a los fines de la persona, como ser humano, en su derecho humano personalísimo y todo lo que ya conocemos, no me voy a extender en esto, me parece que también hay que tener en cuenta los aspectos que cité recién, y me parece que el derecho a la salud estaría como en primer lugar más allá de todo. Entonces, a lo mejor habría que ver alguna posibilidad de registrar, qué sé yo, que diga la partida de nacimiento, que diga vínculo biológico, fulano de tal, para que se sepa a quién hay que acudir ante un eventual problema de salud, y vínculo afectivo, con vocación hereditaria, los nombres de las zonas involucradas. Y con eso se corregirían un montón de cosas. Digo, no sé, por ahí estoy delirando, es a los fines prácticos. Los invito a pensar y a proponer alternativas, porque también hay una realidad. Si bien en Argentina esto no está legislado, lo cierto es que en muchos casos dicen, bueno, no lo vamos a legislar porque esto abre el juego a que exista venta de niños, ¿sí? A comercializar la práctica con contratos carísimos. De hecho, al no estar legislado tampoco hay requisitos explícitos de contratación, donde puede estar el consentimiento, las cláusulas en cuanto a montos, forma de pago, y estamos hablando de un niño, digo, establecer en un contrato un monto y formas de pago me parece tremendo. Pero bueno, más allá del derecho de las partes a avanzar en esta línea. Entonces digo, ¿por qué no nos permitimos tener una mirada amplia y no solo mirar el deseo de las partes que quieren criar una vida, sino también pensar en esta vida que está viniendo al mundo? Y en este punto, y con esto ya cierro y abro al debate, les quería citar, por ejemplo, lo que pasó en el caso Murillo y por qué lo citan. En el caso Murillo era un matrimonio donde el marido a los 19 años tiene un accidente, queda parapléjico, ¿sí? Y al resultar dificultosa la posibilidad de tener, digamos, hijos de manera natural, deciden utilizar el método de inseminación. Hicieron hasta 8 intentos, hasta han hipotecado la casa, han gastado fortunas. Tras tantos intentos que hicieron, en consulta con una médica, les dicen, miren, la única posibilidad y última posibilidad que queda es la fertilización in vitro, o sea, no la fecundación ya dentro del cuerpo de la mujer, sino por fuera. ¿Qué pasa? Una técnica que no solo que era carísima, sino que ellos tenían que viajar a otro país para poder hacerlo, no contaban con los medios, y además era una práctica explícitamente prohibida en el país en donde ellos se encontraban, ¿sí? Por eso es contra Costa Rica.
De hecho, a Costa Rica fue condenado por responsabilidad internacional, precisamente por no admitir la práctica y por esto que les dije hace un ratito, que los derechos de reproducción de alguna manera forman parte de lo que son la órbita de los derechos humanos. Entonces, no puede haber una prohibición absoluta. Así que bueno, lo triste de esta película es que este matrimonio finalmente, entre otras cosas, por no poder tener hijos, se terminó divorciando. Así que bueno, así terminó el cuento del famoso caso Murillo. Bueno, espero que les haya sido de utilidad este análisis, este abordaje, y bueno, los dejo abiertos a debate, preguntas, lo que quieran. El que quiera hacer comentarios puede levantar la mano y le habilitamos el micrófono. Gise, ¿vos querés? Ah, bueno. Adriana, a ver. Sí. Adriana, ahí te estoy solicitando para que actives el audio. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Se silenció el micrófono, me parece. Ahí le pedí que Puede ser. reactive el audio Ahí nuevamente a está, Adriana. ahí está. Te escuchamos, Adriana. Adriana, tocá una sola vez, reactivar el audio y no lo vuelvas a tocar y hablar. Ahí está. Ahí, a ver. Bueno, Listo, dale, perfecto. hablá. Buenas tardes. Yo quería saber si todo el tiempo que tardó en salir el fallo también no vulneró los derechos del menor, este estado de incertidumbre en el cual el menor de alguna manera estuvo. Exacto. Sí, bueno, a ver, en este caso puntual, porque tengo entendido que por lo que es el fallo este fallo que salió recién ahora, estamos hablando de un niño que ya tiene aproximadamente Creo que entre 8 y 9 años. años, Sí. sí, ya tiene un camino recorrido. Ahí también yo y está buena la pregunta, sí, entiendo que hay una vulneración, y también lo que me permito es, y me hiciste acordar a esto que vos me estás diciendo, Adriana, es lo siguiente, hay mucha gente que tiene la respuesta fácil de decir, ay, pero ¿para qué va a querer saber quién lo trajo al mundo si en definitiva fue una mujer que no lo quiso tener? Y entonces ahí yo digo, bueno, pero ¿por qué no lo pensamos por la positiva? Estamos hablando de una mujer que puso su cuerpo a disposición para cumplir el deseo de una pareja de tener un hijo y de criarlo en el amor de la familia, o sea, pensarlo por la positiva y no por la negativa. Digo, existe esa posibilidad, sin embargo, no la piensa, todos piensan el camino fácil de, es una mujer que no lo quiso tener. Digo, me parece que hay maneras de abordarlo. Probablemente en la Argentina se piense mal y se piense es una mujer que tuvo que vender su vientre, pero en Claro. otros países está regulado. Y bueno, Claro lo que sí. que nosotros no confiamos no en todo, ¿no? Pero hay varios países que están perfectamente regulados. Hay algunos que permiten los contratos, incluso por dinero, hay otros que no. Entonces, el tema es, lo que yo quiero saber en qué difiere, por ejemplo, hace mucho que no veo adopciones, pero una adopción plena, Sí. que la partida no tiene el nombre de sus padres biológicos. ¿No Bueno, por podríamos eso. verlo desde ahí? Claro, lo que pasa es que, vuelvo al punto, yo creo que en esto del derecho a la identidad y el derecho a la salud y el derecho a decidir, que son tres derechos en juego que en principio afectan directamente el interés superior del niño, son tres elementos que al menos a mí me permiten decir, bueno, pero una cosa es que por ahí ese niño, esa niña haya decidido que en la partida directamente no figure la persona y darle esa posibilidad a medida que va adquiriendo capacidad progresiva, pero me parece que no se le puede negar el derecho de saber, digamos, de dónde vino, porque si a futuro necesita realmente de esa información, está bueno que sepa a dónde pueden acudir. No, a mí Ya no, lo de la partida me pareció excelente, es un buen recurso el biológico eso me parece excelente. es una idea que me ocurrió, digo, no digo que se está trabajando, está en agenda, es algo No, que a por mí se me supuesto. ocurrió analizándolo, por eso digo, abro el debate y que todas las ideas suman. También los padres, si son buenas personas, también deberían
decirle en algún momento quién es su padre o su madre biológica. Pero bueno, y otro tema que me llama la atención es esto de que, bueno, largo la ley la ley de identidad de género, largo la ley de matrimonio igualitario, pero te estoy dando derechos con broches y sin la posibilidad de que puedas ejercerlos en plenitud, ¿no? Ese solo quería decir nada más como comentario. Claro. No, en realidad está bueno. Lo que pasa es que siempre vos acá tenés un tema, ¿no? Tenés las leyes que surgen de la propia normativa y las leyes biológicas que a veces es muy difícil desde el ser humano manipularlas en algún aspecto. Por eso digo que en este caso lo que faltó es la posibilidad de una propuesta, de una sugerencia, que diga un juego armónico de derechos, porque en efecto entiendo que en el caso no se habla solo de darle la posibilidad o de rechazar la posibilidad de estos progenitores de que se perfeccione la modalidad de la familia en un papel. Acá estamos hablando de que hay un niño que es un sujeto de derecho, que va a tener fortalezas y debilidades como todo ser humano, y entonces no podemos cosificar. Por eso digo que está bueno que figuren sus nombres desde lo que es el amor, desde lo que es el vínculo filiatorio, pero que no se puede convertir en un fantasma a la fuente de vida. Eso es la parte que faltaría corregir desde lo que sería la instrumentación, porque seamos honestos, Adriana, vos bien sabés que en Argentina y en muchos países del mundo, al día de hoy, está muy en agenda el tema de la trata y no hace falta citar, por ejemplo, caso Loa, ¿no? Hay muchos que piensan que vamos a frenar la trata. La realidad es que con hijos biológicos, sin estar sometidos a técnica de reproducción asistida, digamos, son expuestos a estas cuestiones de trata, de venta por esclavitud y con otro tipo de fines. Entonces, la realidad es que la ley no va a resolver esa cuestión. Simplemente lo que va a hacer es armonizar para este tipo de juego normativo, que traigo a colación lo que vos decís, ley de matrimonio igualitario, etcétera, etcétera, la posibilidad de formar familia, pero respetando a los niños como sujeto de derecho, porque hoy en día sigue habiendo un vacío institucional y desde el Estado en cuanto al respeto al niño por el solo hecho de ser persona. Entonces, eso es lo que falta poner en agenda y tratar de resolverlo desde la normativa. Perfecto, gracias, doctora. No, por favor, un placer. Kiri, acá te leo un mensaje de la doctora Marcela Peralta. Ella Sí. dice, el derecho de identidad es un derecho que le permite a los niños, niñas y adolescentes a beneficiarse de la protección legal, al ser amparados por sus padres y el Estado, por lo que considero que la inclusión de la madre biológica en su partida sería muy beneficioso para el niño, niña o adolescente. Y después agrega, entiendo que claramente el transcurso del tiempo es muy importante en la niñez y adolescencia en pos de su interés superior. Principalmente hay que respetar al niño como persona humana. Claro, bueno, era un poco lo que decíamos recién, gracias Marce por el comentario, y por eso también los invito a este espacio de reflexión, ¿no? Y no pensarlo desde un lado o del otro, sino tener una mirada amplia de las personas involucradas, de los derechos en juego, y a la hora de que les llegue un caso así, de decirles por ahí, si le llega un matrimonio en estas condiciones, decirle, pero en vez de accionar contra la gestante, ¿por qué no van los tres juntos al registro? Digo, también ahí hay un tema de picardía y un tema de falta de perspectiva. Ahora, si vos me decís, porque no conocemos los pormenores del caso, habría que ver la demanda, por qué motivo se hizo, habría que ver si la gestante se negó a ir en forma conjunta al registro a corregir esta situación y por eso toman este camino, pero si la demandada se allanó, entiendo que había una voluntad de manejar las mismas ideas, entonces hubiese estado bueno y hubiese sido más efectivo 3 personas luchando contra el Estado que un juego entre particulares donde, bueno, dicen, bueno, hay un vacío legal, veremos qué hace el legislativo. Me parece que ahí es donde falló la técnica utilizada por los colegas. No sé qué opinan ustedes. Gris, hago un comentario. Ahí copié en el chat el artículo, el anteproyecto del Código Civil Comercial, el cual fue Sí. suprimido. La Corte en el fallo dice, esto finalmente no se legisló, no es norma, no existe y ni siquiera lo tengo en consideración. ¿Qué opinas al respecto para la iluminación de la Corte en este caso? Yo creo que cuando la Corte dice
que envía, digamos, la propuesta al legislativo, ahí es donde está teniendo, digamos, una actitud activa de decir, miren, yo no voy a decidir de esto porque no es mi competencia, pero sí invito al legislativo a que lo trabaje. O sea, no es que baja la barrera totalmente, porque directamente pudo haber dictado sentencia y decir archívense las actuaciones y se acabó. Acá lo que está diciendo es, reconozco que falta legislar, reconozco que no me puedo extender fuera de mis funciones, y por ese motivo voy a mandar este caso puntual, porque este caso, digamos, es como uno en un montón. Este caso llegó a la corte, pero hay otros casos que por ahí a lo mejor por desconocimiento, por paso del tiempo, por un montón de factores pueden ni siquiera llegar a la órbita del Poder Judicial. Entonces, si bien hay prácticas que incluso se llevan a cabo desde la clandestinidad y un montón de cosas, y precisamente por un vacío de norma, ahora que sí tenemos un caso que es declarativo, se puede decir, porque no hay norma, pero bueno, algo la Corte tiene que decir, dicen, bueno, tenemos un caso donde pasó esta situación, ¿qué hacemos al respecto? Está bueno esto, de dejar esa ventana del llamado de atención, porque la realidad es que, como dije antes, si la Corte no hubiera hecho ese movimiento, ¿sí?, seguíamos trabajando en lo que es la anomia, o sea, hay ausencia de normas. De alguna manera hay que llamarle la atención al legislativo y decir, hay proyectos que no se están trabajando, hay una realidad que está transitando en la calle y ustedes no se están ocupando. Ocúpense. Una alerta, un llamado de atención. Porque si no vamos a seguir en la industria de la clandestinidad y del litigio por no tener un poder cumpliendo sus funciones. Sí, y gracias. Y también lo que noté interesante en el fallo, por lo menos en mi opinión, fue que la Corte dice no voy a hacer una creación pretoriana como en otras oportunidades, o sea, dijo, se limitó directamente a la norma, o sea, fue bastante claro en eso. Exactamente. Por eso digo que está bueno este llamado de atención. No es lo mismo que un particular golpee puertas a que el propio poder judicial les diga, les vengo a golpear la verdad, ocúpese de esto. No es lo mismo. Tiene otro tipo de ruido en la jerga, por así decirlo. Entonces, desde ese lugar yo lo veo útil, no lo veo por la negativa, al contrario, veo una corte que por primera vez actúa cumpliendo la norma y pidiéndole a la gente que haga las cosas como tiene que hacer. Por eso te digo que hubiese estado bueno que los abogados involucrados hubiesen abordado el caso de otra manera, lo hubiesen trabajado diferente. Perfecto, gracias. Acá tenés un comentario de Melina Cejas. Dice, las dudas que tenía, ya las habló la doctora Griselda, era que hubiera sido mejor tener en cuenta la opinión del niño, ya que en ningún momento se menciona en el fallo. Y los padres tampoco se lo preguntaron. Ahí entraría la figura del abogado del niño para poder intervenir. Tal cual. Exactamente. Exactamente. Que al día de hoy seguimos luchando con ese tema. Por ejemplo, dentro de la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación, hay un cuerpo de abogados que asesora a referentes afectivos, pero no hay abogado de niño. O sea que seguimos trabajando, con una convención del 2005, seguimos en esa lucha. ¿Alguien más quiere pedir la palabra? ¿Hacer un comentario? Yo ahora les voy a dejar un link acá de una noticia del Ministerio Público Fiscal, una investigación. Hicieron allanamientos acá en la ciudad de Buenos Aires y en Rosario a varios institutos de fertilidad, donde usando la figura de la subrogación de vientre, por dinero han explotado mujeres con necesidades económicas y a parejas extranjeras les vendían los bebés, básicamente, y eso está en proceso de investigación. Por eso es importante una regulación también. No va a evitar la trata, como dice Griselda, pero por lo menos va a enmarcar un poco más las conductas y se podría atacar un poco mejor este tipo de delitos. Ahí les paso el link. Exactamente.
todo suma, o sea, este llamado de atención que hace la Corte, la investigación del Ministerio Público Fiscal, la forma en la que nosotros podemos abordar esta casuística si nos llegara un caso así, porque acá estamos hablando, si hablamos de vacío legal, ya hablamos de una falla del Estado, ni siquiera de los particulares, ¿sí? Los particulares tienen una voluntad de formar familia, una voluntad procreacional, y el Estado no se está haciendo cargo de esto. Entonces, si estamos hablando de que la primer falla es con, digamos, con el Estado por falta de regulación, entonces, bueno, hay que empezar a hacer ese caminito administrativo, agotar esa instancia, pedir la judicialización, y en el caso, como pasó con este otro caso, si llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como última instancia, se llega a esa vía, pero partiendo de la base de que estamos hablando de un supuesto donde hay tres voluntades en juego, no un matrimonio contra un particular gestante, sino empujando los tres, porque en definitiva es la figura que estamos pidiendo que se regule, si no lo estamos encarando mal. Eso es lo que me parece, eso es lo que yo rescato también de este fallo, no solo el decisorio de la Corte, sino también el accionar de las partes que no cumplieron con los protocolos, que no firmaron los consentimientos, y de los abogados por cómo lo abordaron, porque no tuvieron la picardía por ahí de plantearlo de otra forma, salvo que hayan querido y la gestante se haya negado y después no le quedó otra que allanarse. Pero la gestante también tiene que saber que si su nombre aparece en los papeles, le genera a ese niño, esa niña que está a la partida, le genera vocación hereditaria. Y fue la misma corte que la cual... ¿ahí se escucha? Perdón. Sí. Ah, la misma corte le dijo en cuanto a lo que fue la técnica procesal, bueno, hubieran utilizado otros medios que hubieran valido de lo que es la adopción por integración, ¿no? Entiendo También. que al cual no recurrieron. Claro, porque es decir, es como cuando uno busca métodos alternativos de resolución de conflictos, ¿viste? Dice, bueno, hay vacío legal, bueno, ¿qué es lo que hay en góndola? Bueno, agarremos esto. Pero tampoco termina de resolver el tema, ¿entendés? ¿Por qué? Porque en definitiva, no estamos hablando de un hijo que fue concebido por otro hombre y por otra mujer y tiene otro matrimonio y lo adopta. Tampoco es el caso. Con lo cual, adopción tampoco resuelve el tema. No es un tema de adopción. De hecho, se están utilizando espermas de uno de los hombres de la pareja. ¿Entendés lo que te digo? O sea, una situación más. Te voy a decir algo más. En el fallo Murillo, en el análisis del fallo, hicieron una determinación donde vos entendés al embrión como que está, al embrión no implantado, como que es una situación intermedia. Porque ese embrión no implantado, al no estar implantado, ni siquiera lo podés tomar como sujeto en sí, porque le falta la fuente de vida. Otra de las cosas que dice el fallo y otra de las lecturas que hace el fallo es esa, el famoso. Sería interesante hablar detenidamente, porque bueno, la verdad es interesante el abordaje desde este tipo de terminología que tampoco nadie la usó. ¿Qué pasa cuando el embrión no es implantado? Habla de la doctrina del embrión no implantado, entonces está bueno también que lean eso. Y tener en cuenta qué cosas podemos hacer nosotros como abogados, porque tampoco somos magos, nosotros siempre decimos lo mismo, utilizamos lo que tenemos y vemos hacia dónde podemos avanzar. Así que bueno, eso es lo que tiene que tener en cuenta, es lo que se rescata de este fallo, del fallo precedente que se utiliza como jurisprudencia dentro de los argumentos, la ley específica de la técnica. Algo muy importante, esta ley obviamente obliga a las obras sociales y a las prepagas a hacer las coberturas correspondientes, les digo porque también ahí hay un vertiente más a tener en cuenta, surge de la propia ley, léanla. Espero que toda esta información que les sea de utilidad para poder analizar este tipo de casos, ¿no? Hay una pregunta de Liliana Lema y pregunta, ¿qué pasa con los embriones congelados? Hay un vacío legal también. Bueno, ahí vamos a lo que yo te decía recién, justamente, son los tipos casos de embrión no implantado.
es como que el embrión no implantado no lo podés tomar como el niño que va a ser, que es concebido, porque falta que se efectivice, es como que te habla, hay dos etapas en juego, la etapa del embrión y la etapa donde se da efectivamente la implantación. Entonces, si yo tomo la postura del fallo Murillo, digo, bueno, pero estamos hablando de un embrión no implantado. Entonces, bueno, van a tener que ver cómo regulan esa situación, porque mientras no existe implantación, tampoco hay una efectiva concepción que lugar al desarrollo de un bebé con derechos y obligaciones y todo lo que ya sabemos, ¿no? Por ahora es como que está ahí, y tampoco se puede decir que es un objeto, que es una cosa, no. Por eso se habla por eso el fallo Murillo, les vuelvo a decir, léanlo, habla de una postura intermedia que hay que tener y que claramente va a haber que legislarla para preservar esa información genética de alguna forma, ¿no? Si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario más que quiera hacer. Bueno, vamos cerrando entonces. Si requieren información que le hemos pasado en el chat, pueden mandar mail y solicitarlo al mail de la Comisión Nobles o de Niñez, que están ahí en el chat. Y bueno, gracias por haber compartido este encuentro. Y bueno, muchas gracias Griselda, gracias Gisela. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo encuentro de Abogados del Fuero. Chau, chau. Muchas gracias a ustedes.